Buenos días, nosotros vamos a tratar aquí los contenidos de la unidad 5 del programa de Historia Constitucional Argentina. Vamos a seguir en esto el capítulo 12 del Manual de Historia de las Instituciones Argentinas de Tau Anzoátegui y Martiré. Si ustedes revisan esta obra van a ver que marginalmente hay una serie de números que marcan parágrafos con contenido específicos. Nosotros vamos a ir indicando en cada oportunidad los parágrafos que vamos a ir examinando. En este primer video nosotros vamos a considerar los contenidos del parágrafo 343 y 344. Comienzan nuestros autores hablando de la crisis del régimen indiano, señalando que esta se produce en la segunda mitad del siglo XVIII. Y al respecto nos van a señalar tres grupos de ideas. La primera es que en este periodo se incuban lo que llaman factores de fragmentación de la monarquía. Sus causas, él nos señala, esta es la segunda idea, son numerosas. Ahora, respecto de ellas se nos dicen dos cosas. La primera, que ninguna por sí sola es capaz de impulsar los hechos estudiados, pero en su conjunto van a conformar un clima que va a producir la revolución. En relación a esto, a su vez, nos advierten que no debemos confundir los reclamos o protestas contra el mal gobierno con tentativas de emancipación. Por el otro lado, también se nos dice que no debemos confundir los proyectos radicales de reforma con decisiones separatistas. Finalmente, se nos advierte que la crisis es general, es decir, comprende no solo a los reinos peninsulares, sino a los reinos de India, donde sí van a actuar como factores de separación. En lo que hace a la conducción gubernativa, que es el asunto que se trata en el parágrafo 344, se señalan que se produce un aflojamiento de los vínculos entre gobernantes y gobernados. ¿Cuáles son los factores de ello? Se señalan dos. Por un lado, el absolutismo monárquico y por el otro, la ineficacia del poder efectivo de la corona, particularmente bajo el reinado de Carlos IV. ¿Dónde o en qué hechos se expresa este estado de cosas? Por ejemplo, en la expulsión de los jesuitas en 1767. Esta expulsión va a ser motivo de crítica por dos razones. Por un lado, por la eficaz labor apostólica y educativa de los sacerdotes, y por el otro, por el ascendente sobre cierta parte de la sociedad indiana por su refinada cultura. ¿Cuáles son las causas de la expulsión? Se señalan dos. Por un lado, que ellos enseñaban doctrinas contrarias al absolutismo en sus centros de estudios americanos. Y por el otro, las intrigas de la corte portuguesa, que veía en ellos obstáculos a su expansión territorial. Un tercer asunto que señalan nuestros autores sobre los jesuitas es que los jesuitas desterrados se van a enrolar en la lucha emancipadora, y se destaca en este sentido la carta del padre Vizcardo del año 1799. La tercera cuestión es que la deficiente conducción gubernativa, tanto en el plano interno como en el plano externo. En el plano interno, la falta de conducción gubernativa de la corona se expresa en dos características. Por un lado, el absolutismo, que va a llevar a delegar los negocios o a confiar los negocios en favoritos, entre ellos básicamente Manuel Godoy, el llamado Príncipe de la Paz, un inescrupuloso personaje que gobierna en este periodo. Por el otro lado, en el centralismo, que va a perjudicar a las Indias, porque por un lado se va a producir una despreocupación de la corona respecto de los problemas que tienen estos territorios, y por el otro sus autoridades, las autoridades indianas, van a carecer de poder decisorio. Esto va a llevar
a que los territorios de ultramar aparezcan como abandonados. En el plano externo, la política diplomática vacilante e inhábil de la monarquía va a colocar a los reinos de España en una posición de inferioridad frente a sus socios infieles como a sus enemigos tradicionales. Entre estos debemos mencionar a Inglaterra, a Francia, a Portugal, etc. Hasta aquí este primer video.